Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a diario a través de nuestros portales zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y también nuestro canal de televisión aliado CTV Barranquilla. El pasado fin de semana, en el periódico El Tiempo, el periodista barranquillero Mauricio Vargas Linares publicó una nueva columna relacionada con el tema del coronavirus. Ha estado muy juicioso Mauricio, dando a conocer los puntos más importantes de esta pandemia que nos agobia a todos. Su última columna, o su más reciente columna, se titula 35%, cifra mágica. Leticia y Tumaco ya pasaron el pico. ¿Les pueden seguir Barranquilla y Cartagena? Estimado Mauricio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le podemos decir a los amigos que nos siguen a través de estos portales con respecto al contenido de tu más reciente artículo? Bueno, Jorge, lo que plantea la columna es que en distintas ciudades del país, las autoridades sanitarias, a veces las alcaldías, a veces el propio Ministerio de Salud, han hecho muestreos distintos de la búsqueda de positivos, de la búsqueda activa de positivos. Han hecho muestreos en la población, como quien hace una encuesta, pero en vez de hacer preguntas en una encuesta, hacen la prueba del COVID. Y han encontrado unos porcentajes de la gente que está infectada y ya desarrolló anticuerpos, ya está, digámoslo así, inmunizada. En la ciudad de Leticia y en la ciudad de Tumaco, esas muestras dieron cifras que rondaron el 35%, para el momento en que en esas dos ciudades la curva realmente comenzó a caer, la curva de contagios nuevos diarios comenzó a caer. Es decir, pasaron el pico. Son las dos primeras ciudades colombianas que claramente pasaron el pico de la pandemia. En la fila, acercándose a esa cifra, están Barranquilla y Cartagena, que deberían ya estar cayendo, y los números están mostrando ya una tendencia a la caída. No nos atrevemos a decir ya caen, porque este virus nos ha enseñado que hay que ser prudente. Pero si las cifras de esta semana se ubican por debajo de 400 casos nuevos diarios en Barranquilla, como promedio, podemos decir que la tendencia se consolida, y ojalá sea aún menos, y Barranquilla y Cartagena se unan a esa fila de ciudades que han salido, y Barranquilla sea la primera de las grandes capitales que puede decir, salimos adelante. Tú decías que el virus es caprichoso, que se mueve. ¿Qué está pasando en otras regiones del país? Entonces, la razón por la cual no hemos tenido un gran pico nacional como pasó en Chile o en Perú, es que Chile y Perú tienen una gran capital. Santiago de Chile es la gran concentración urbana de Chile, y Lima es la gran concentración urbana del Perú. Hay otras ciudades, pero no tienen el mismo peso. De modo que cuando Santiago sale de la pandemia, Chile sale de la pandemia. Cuando Lima sale de la pandemia, o pasan el pico, mejor dicho, Perú sale del pico, pasa el pico. En Colombia no ha sido así. ¿Por qué? Porque hemos tenido, el virus atacó primero muy fuerte en poblaciones como las mencionadas, Leticia, Tumaco, lo que tuvimos en Villavicencio, que ya pasaron. Luego atacó muy duro en Cartagena e inmediatamente atacó muy duro aquí en Barranquilla. Y ahora, cuando ya esas ciudades vienen saliendo, Bogotá está sufriendo los peores días con 1.200, 1.300, 1.400 casos diarios, y vemos a Medellín despegando como un cohete. Lamentablemente vemos a Medellín en ese ascenso. Es inevitable, es lamentable, pero de alguna manera es inevitable. Todas las ciudades tienen que pasar por ahí. Y si no pasan ahora, pasarán en los rebrotes. En España, aquellas regiones que fueron mejor tratadas en el momento duro de la pandemia son aquellas donde ahora se están presentando rebrotes. Claro. ¿Por qué? Porque la única manera de salir de esto, mientras no haya una vacuna, la única manera de salir de esto es que un número significativo de la población se contagie. ¿Por qué 35 y no el 100%? Bueno, porque hay una cantidad de gente que o tiene defensas inmunológicas que se criaron en virus anteriores que se parecen a este, ¿sí? En el H1N1, en cierto tipo de influenza. Esas ya desarrollaron una inmunología que hace que este virus no les entre. Y otra gente, la pregunta o la especulación de los científicos es que tienen un biotipo que los hace más resistentes que otros. Y por eso la cifra mágica en Colombia parece ser 35%, mientras que en Europa se movía en torno a 15%. El estado de Nueva York hizo un gran muestreo en el momento del pico de la pandemia. Mauricio, ahorita hablaba de Santiago, de Perú. Son
ciudades y países que están mucho peor que nosotros. Obviamente aquí en Barranquilla uno dice, no, es que hay otros que están peor que nosotros, puede ser consuelo de tontos. Pero las cifras de Chile, de Perú, de Bolivia, de México, Colombia debe estar como en el sexto o séptimo lugar en América Latina. Todo depende de qué contabilices. Si haces un conteo de números absolutos, pues Colombia tiene más habitantes. Pero si miramos lo que creo que es más importante mirar, que es el número de muertos por cada millón de habitantes. Colombia no ha llegado a los 100 muertos por cada millón, mientras que tú tienes a Chile y a Perú muy por encima, y tienes a los países europeos en cifras de 500 y 600 muertos por cada millón de habitantes. Y no hablemos de ciertas regiones de Estados Unidos muy golpeadas, y no hablemos de Brasil, que tiene una situación dramática, o de México. ¿Con quién nos podemos comparar nosotros finalmente? Con esos países, con los países latinoamericanos que tienen poblaciones más o menos similares a nosotros y condiciones de pobreza más o menos similares a nosotros. Aquí ha habido mucha gente que ha dicho, miren lo que pasó en Guayaquil, el milagro de Guayaquil, así se salvó Guayaquil. Guayaquil tuvo una mortandad terrible. Claro. Y hay muchas denuncias de que esa mortandad fue subfacturada. ¿Cómo se puede ver si el número de muertos está o no está por debajo de la realidad? Es muy sencillo. Están las cifras de muertos COVID y están las cifras de muertos por encima del promedio que una ciudad o una región o un país tiene para el mismo mes del año, todos los años. En el caso de Colombia, salvo algunas ciudades, en el caso de Barranquilla, la cifra de muertes por encima de ese promedio se parece muchísimo a los muertos COVID. En el caso de Guayaquil no, hay unas cifras muchísimo más altas. O sea que es probable que en Guayaquil no haya muerto 1.500 ni 1.800, sino quizás 4.000 o 5.000 personas. Así es. ¿Cómo ha manejado el gobierno del presidente Duque la pandemia? ¿Cuál es tu referencia con respecto a esa situación? Este resultado de muertes lo ayuda. No hemos tenido un caos en las UCIs, a pesar de que hemos tenido días de angustia. La verdad es que no se puede decir que alguien se haya muerto porque no encontró una UCI. Ha habido problemas, ha habido eventualmente, sobre todo, curiosamente, en las clínicas privadas. Ha habido más elasticidad, llamémoslo así. Ha habido más colchón en las redes públicas, en particular en Barranquilla, que en las propias privadas, porque las clínicas privadas no se pueden dar el lujo por su propio equilibrio de negocio de tener más UCIs de un número muy limitado, porque una cama UCI es muy costosa y mantenerla es muy costoso. Pero la verdad es que en Colombia no hemos tenido, como ha pasado en otros países, incluso en América Latina, lo que ha pasado en Sao Paulo, lo que llegó a pasar algunas noches en Santiago o en Lima, que tuvieron realmente problemas que la gente no encontraba una UCI y se moría en las emergencias sin llegar a la UCI. Eso no nos ha pasado aquí. Y repito, el número de muertos mucho más limitado por millón de habitantes. Hay otras cosas en que el gobierno de pronto al principio se demoró, en el tema de ayudar a los empresarios, en el tema de atención a la gente. Ha habido, por momentos también uno siente que el Ministerio de Salud se ha quedado lento en la adquisición de los ventiladores. Por ejemplo, los ventiladores llegaron, pero a veces se tardaron más de las semanas que debían. Claro, estar haciendo compras de emergencia con Procuraduría, Contraloría y Fiscalía encima tampoco es fácil. Yo entiendo el susto de los funcionarios, pero a veces ha faltado esa celeridad. La gran prueba de fuego del gobierno viene después, cuando haya que reactivar la economía. En lo personal, yo creo que el gobierno va a tener que echar mano de medidas no ortodoxas. Yo en general soy creyente de que la economía se maneja con líneas ortodoxas, que hay que ser juicioso con la moneda, que ser monetariamente estricto es bueno, equilibra un país, que las aventuras en ese terreno fiscal salen mal. Pero cuando estás en una emergencia de esta proporción que equivale a una guerra, pues hay que pensar en cosas como, yo no digo esa, pero por ejemplo, echarle mano a la reserva, por ejemplo, un crédito extraordinario del Banco de la República. Yo creo que tarde que temprano, para reactivar la economía y el empleo después, va a ser necesario que el gobierno acuda a eso. No sé si lo haga, pero yo creo que sería lo necesario. Mauricio, ¿con el coronavirus arrancó la carrera por la presidencia de la República? Yo personalmente creo que la gente en general está mucho más aséptica al tema político y al tema electoral en esta crisis que nunca. La gente está concentrada. Lo he notado mucho con la columna. Yo he dejado de escribir de los temas políticos del momento, de las crisis políticas del momento, de la polarización del momento, de la pelea de la semana. Y siento que los lectores lo han agradecido, porque la gente, en medio de la situación en la que estamos, Jorge, esta es la primera crisis que a ti y a mí nos ha tocado como generación, que uno puede decir que ha tocado sin excepción a todos los hogares colombianos.
El que menos está afectado está encerrado en su casa. Cuando no, el que tiene unos enfermos, o cuando no, lamentablemente, el que tiene un muerto en la familia. O cuando no, el que perdió el empleo, el que perdió su pequeña empresa, etc. Entonces, esto es una cosa transversal, todas las capas sociales, y obviamente le pega muchísimo más a los más débiles, eso pasa siempre, sí. Inevitablemente, tristemente. Entonces uno no puede estar, si esa pelea de hace 2 semanas entre los petristas y los uribistas, a mí me dio fue vergüenza, pena ajena. ¿Cómo es posible que en este drama estemos en semejante bajeza de peleas? Entonces yo creo que esa estrategia, por ejemplo, de Petro, de estar tratando de aprovechar esta coyuntura para un uso electoral, más bien le va a salir mal que bien. Y lo vemos en las encuestas. Petro, el negativo se le ha subido muchísimo. A nadie, al principio a los gobernantes se les subió un poco en positivo por el miedo que la gente tenía y la necesidad que tenía de un mando. Luego se han ido desgastando y es inevitable, la cuarentena se ha prolongado, las cosas no salieron tan rápido como mucha gente esperaba y se han ido desgastando. Pero los negativos, estar en un negativo del 50 y pico%, como aparece el señor Petro en varias encuestas, eso hace a una persona inelegible en un régimen de doble vuelta electoral. Así es. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la charla, muy amable. Seguiremos leyendo la columna todos los domingos, muy amable. Jorge, muchas gracias a ti. Bien, Mauricio Vargas Linares, barranquillero, columnista del diario El Tiempo, nuestro invitado de hoy aquí a la entrevista 2020. Mañana volvemos con otro invitado.